Me llamo Valentina Cisneros Arellano. Tengo 37 años y la última vez que mi madre me dirigió la palabra fue 14 meses antes de que el Hospital Regional de Querétaro me llamara un martes a las 2:15 de la tarde para pedirme que firmara los documentos de la señora Rosario. Estaba en mi escritorio de la clínica, terminando un sándwich de jamón que ya había perdido temperatura, cuando la señorita del otro lado del teléfono me preguntó con voz de protocolo si yo era la hija mayor registrada como contacto responsable de la paciente Rosario Arellano, viuda de Cisneros. Y me quedé callada tanto tiempo que tuvo que volver a preguntar si seguía ahí. Sí, le dije. Aquí estoy. Y lo que no le dije en ese momento es que llevaba 14 meses creyendo que para mi madre yo ya no existía, y que 3 segundos antes de contestar esa llamada, yo hubiera firmado cualquier papel con tal de que eso siguiera siendo verdad. Antes de que te cuente qué encontré cuando llegué a ese hospital y qué había dentro de esa carpeta de documentos, quiero pedirte que le des like a este video y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Lo que viene va a importar y no quiero que te lo pierdas. Cuéntame también en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Me ayuda mucho saber que hay alguien del otro lado. Ahora déjame llevarte al inicio. Crecí en una casa de Colonia Juárez, en Querétaro, con mi madre Rosario, mi hermano Rodrigo y mi hermana Camila. Somos 3, pero crecimos sintiéndonos de tamaños distintos, como si alguien hubiera repartido el espacio de manera desigual sin decirle a nadie. Rodrigo llegó al mundo cuando mi madre ya llevaba años sumida en el duelo de no saber si su matrimonio iba a sobrevivir, y algo en ese contexto lo convirtió en el eje alrededor del cual giraba todo. Las mejores quesadillas eran para Rodrigo, las citas con el doctor se agendaban según su horario, y cuando yo gané un concurso de dibujo en la primaria a los 9 años, el diploma llegó a casa dentro de mi mochila porque ese día mi mamá tuvo que llevar a Rodrigo al pediatra. Yo doblé el papel en 4 y lo guardé en el cajón de mi buró sin decirle a nadie. Y hoy entiendo que no fue por rencor. Lo guardé porque ya había aprendido que ciertas cosas mías era mejor no esperar que fueran vistas. Y aquí hay algo que necesito contarte porque más adelante va a importar mucho. Cuando me casé con Eduardo, años después, mi mamá me llamó un domingo en la mañana para preguntarme si había pensado en quitar mi apellido de los papeles de la casa. Son cosas que se arreglan, mija, me dijo, pero mejor espérate por si acaso. Yo le dije que sí, que lo pensaría, y no volví a pensar en eso, hasta que tuve los documentos del hospital en mis manos. Pagué mi carrera con una beca parcial y sirviendo mesas viernes y sábados en un restaurante de la Colonia Centro. Me gradué en 4 años y medio con el pelo oliendo a aceite de cocina los lunes. Y fue la graduación más mía de mi vida, porque la única persona que lloró de verdad ese día fue Inés, que estudiaba enfermería en la misma universidad, que hoy es mi comadre y la enfermera jefa de la clínica donde trabajo, y que es el tipo de persona que no te pregunta cómo estás, sino que te mira y ya sabe. Monté mi vida de a poco. Departamento rentado en el refugio. Carro Nissan en abonos que uso para ir y venir de la clínica. Fondo de emergencia de 45,000 pesos que junté en 4 años de guardar 200 o 300 pesos por quincena según lo que hubiera. No es mucho. Es suficiente. Y es completamente mío. Me casé con Eduardo a los 29. 6 años de matrimonio sin dramas grandes, sin traiciones de telenovela, sin violencia de ningún tipo. Simplemente dejamos de reconocernos con el tiempo. Y un día los dos dijimos que ya no tenía caso seguir. Y fue el divorcio más civilizado del mundo y el más costoso de mi vida. Porque el precio no lo puse yo, lo puso mi madre. El día que le dije a mi mamá que Eduardo y yo nos íbamos a divorciar, hubo un silencio en el teléfono que duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Y luego escuché su voz más quieta de lo normal decirme, Valentina, una mujer de bien no tira su matrimonio así nada más. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó si me había lastimado o si me había hecho falta algo. Me llamó mujer que tira, y con eso zanjó la conversación. Colgué el teléfono, me senté en el borde de mi cama y acomodé los cojines 3 veces seguidas sin ninguna necesidad. Eso es lo que hago cuando no sé qué hacer con mis manos. Ordeno cosas, como si pudiera darle estructura a lo que no puedo ver.
Y si tú alguna vez has tenido que recomponerte sola, después de que la persona que debería recibirte te mandó de regreso con las manos vacías, creo que ya entiendes exactamente a qué me refiero. Si eso te tocó cerca, dale like a este video, suscríbete para que no te pierdas el resto, y compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Porque lo que viene se va a poner muy interesante. Los meses que siguieron al divorcio fueron silencio absoluto de parte de mi madre. Sin llamadas, sin mensajes, sin el WhatsApp del domingo con foto de lo que hizo de comer. Rodrigo me bloqueó en redes sociales sin darme ninguna explicación. Camila me mandaba de vez en cuando un ¿cómo estás?, que yo respondía con bien, gracias, y ninguna de las dos expandía porque las dos sabíamos que abrir esa puerta iba a costar algo que ninguna estaba lista para pagar. Yo seguí yendo al trabajo, seguí atendiendo a mis pacientes en la clínica, llegaba a mi departamento, calentaba lo que hubiera, ponía alguna serie sin verla de verdad y me dormía. No estaba deprimida, que quede claro, estaba apagada y hay una diferencia. Era martes, 2:15 de la tarde, el teléfono sonó con número desconocido, y cuando la señorita del hospital me confirmó que yo aparecía registrada como contacto principal y como familiar autorizada para firma, guardé el sándwich sin terminarlo, agarré mi bolsa, le dije a Inés que salía una hora, que si preguntaban era un trámite. Inés me miró 2 segundos sin decir nada y asintió con la cabeza. Así funciona con ella, no necesita más. En el trayecto al hospital, manejando por el periférico, con las manos apretadas en el volante, me vino de golpe el recuerdo de esa llamada del domingo. Los papeles de la casa, mija, por si acaso. No supe qué hacer con ese recuerdo, entonces lo guardé como guardo todo lo que no entiendo todavía, en un cajón mental que no abro hasta que toca. Llegué en 22 minutos. En la recepción, la trabajadora social buscó en su pantalla, esperó y luego levantó la vista. Efectivamente, usted es la familiar registrada como contacto principal. No fue una pregunta, fue una confirmación. Y algo en mí que llevaba 14 meses sin nombre se acomodó en su lugar con un clic pequeño y silencioso, como cuando por fin encuentras la pieza de un rompecabezas que habías dado por perdida. Firmé la primera hoja con la pluma desechable que resbala. Firmé con todo el pulso que tenía. Y cuando levanté la vista del papel, lo primero que pensé fue, qué curioso que mi madre me haya dado por muerta y haya seguido dejando mi nombre en todo lo que importaba. Me senté en la sala de espera con las manos sobre la falda, contando las losetas del piso con la mirada, porque eso es lo que hago cuando no quiero pensar. Cuento cosas. 16 losetas grises, 4 blancas, una rota en la esquina izquierda. En los meses que siguieron al divorcio, mientras yo construía el silencio de mi departamento como si fuera algo funcional, mi madre construyó una narrativa. No lo sé de primera mano, lo sé porque Camila, en uno de esos mensajes de ¿cómo estás?, me escribió una vez. Mamá les contó a las vecinas que estás muy mal, que Eduardo te dejó muy golpeada emocionalmente y que por eso ya no sales. Tuve que leer eso 3 veces. No fue Eduardo quien me dejó golpeada. Fui yo quien firmé los papeles del divorcio con toda la intención del mundo, completamente lúcida y sin que nadie me obligara. Pero en la versión de mi madre, yo era la abandonada, la que no había podido retener a su marido, la pobre Valentina, y esa narrativa le servía de 2 maneras. Primero, convertía mi decisión autónoma en fracaso. Segundo, dejaba a mi madre en el papel de víctima de una hija que la había avergonzado al disolverse. Me enteré también por otra vía. Una vecina de la colonia le dijo a una prima mía en el mercado que, qué lástima lo de Valentina, que ya hasta dejó de ir a misa con su mamá. Yo no dejé de ir a misa con mi mamá. Mi mamá dejó de contestarme el teléfono. Pero así son estas cosas. La versión que se cuenta más fuerte es la que se vuelve verdad para los que no estuvieron ahí. Hubo un jueves específico, 3 meses después del divorcio, en que casi cometí el error. Era de noche. Habían puesto en la radio una canción que Eduardo y yo escuchábamos cuando manejábamos juntos de regreso de visitar a su familia en Celaya. Una de esas canciones que no son nada importante hasta que de repente lo son. Y algo en esa canción me destapó algo que yo creía bien guardado. No era tristeza por Eduardo, era tristeza por lo que yo pensé que era, una familia propia, una persona que llegara cuando llegas,
alguien para quien no fuera necesario explicar de dónde vengo ni por qué soy como soy. Agarré el teléfono y abrí el chat de mi madre. No la tenía bloqueada, solo en silencio. Redacté: Mamá, ¿podemos hablar? Lo borré. Lo volví a escribir. Lo borré de nuevo. Lo que me detuvo no fue orgullo, fue que calculé el riesgo con la frialdad que a veces tengo y que no me gusta de mí misma. Si mandaba ese mensaje y ella no respondía, iba a estar peor de lo que ya estaba. Guardé el teléfono, fui a la cocina, herví agua para un café de olla, aunque ya eran las 11 de la noche. Me quedé en la oscilación entre el sillón y la barra hasta que se me pasó, y me costó más de lo que me gusta admitir. Llevaba como 40 minutos en la sala de espera cuando escuché los pasos apresurados desde el corredor. Los reconocí antes de verlo, porque Rodrigo siempre ha caminado como si llegara tarde a algo que empezó sin su permiso. Entró con el teléfono en la mano, vio a la recepcionista, vio los sillones, y luego me vio a mí, y se detuvo. 3 segundos de silencio que pesaron como 3 horas. ¿Qué haces tú aquí? Lo dijo bajito, casi sin mover la boca, como si hubiera una audiencia que no quisiera alertar. Me llamaron, dije. Soy la familiar registrada. Rodrigo frunció algo en la cara que no era exactamente sorpresa, sino más bien molestia de quien esperaba encontrar la mesa puesta y encontró que ya había alguien sentado en su lugar. Fue a la recepcionista. Dio su nombre, dijo que era hijo de la paciente. Yo lo vi desde mi silla cómo la señorita buscaba en la pantalla y luego levantaba la vista con expresión neutral. ¿Trae usted algún documento de la paciente, señor? No, no traía. Se veía. Y aquí tengo que ser honesta sobre algo mezquino que nunca admitiría en voz alta. Hubo algo en ese momento, algo pequeño, algo que no me enorgullece, pero que existió, que se sintió como agua fresca después de un día muy largo. No fue alegría por la incomodidad de Rodrigo, fue alivio de que por una vez el mundo institucional nos viera como lo que éramos de verdad, y no como lo que mi madre había construido para la galería. Si esto te está pegando cerca, para un momento y dale like. Es algo pequeño, pero significa más de lo que parece. El doctor Méndez salió 15 minutos después y caminó directo hacia mí. No hacia Rodrigo, que estaba parado más cerca de la entrada, hacia mí. ¿Valentina Cisneros? Sí. Su mamá está estable. El diagnóstico confirma una arritmia que requiere un procedimiento de ablación. Es selectivo, pero lo recomendamos en los próximos 30 días. El procedimiento tiene cobertura a través del seguro médico privado que tiene contratado la paciente. Me entregó una carpeta beige con los documentos. Usted aparece como la persona autorizada para tramitar el seguro. Aquí están los papeles. La tomé con las 2 manos. Rodrigo dio un paso al frente. Yo también soy hijo de la paciente. El doctor lo miró. ¿Aparece usted en el seguro o en los documentos de autorización? Rodrigo abrió la boca y la cerró. No aparecía. Yo ya lo sabía antes de que el doctor terminara la pregunta. Abrí la carpeta apenas lo suficiente para ver la primera hoja. Nombre del titular. Rosario Arellano, viuda de Cisneros. Familiar autorizado para trámites. Valentina Cisneros Arellano. Póliza activa. Cuotas pagadas al corriente, sin cancelar. Me lleva el tren, pensé. Me la lleva entera. Doblé los documentos con la misma calma con la que ordeno cajones cuando estoy ansiosa y los guardé en mi bolsa. Voy a revisarlos esta noche y mañana coordino con la aseguradora, dije. Rodrigo me miró como si acabara de hablar en un idioma que entendía perfectamente, pero que no podía refutar. Mamá no quería que vinieras, dijo finalmente, bajito pero con suficiente claridad para que yo lo oyera completo. Lo miré a los ojos. ¿Tú firmaste algo hoy, Rodrigo? Silencio. Me levanté. Le pregunté a la enfermera de turno si podía pasar a ver a mi mamá antes del procedimiento. Me dijo que sí. Entré sola. Y lo que encontré dentro de esa carpeta, lo que realmente había adentro cuando la abrí completa, cambió todo lo que yo creía haber entendido sobre los últimos 14 meses. El cuarto 214 tenía la luz baja y olía a desinfectante mezclado con algo floral que no correspondía al lugar,
Luego vi que alguien, probablemente la enfermera de turno, había puesto un arreglo pequeño de flores de cempasúchil artificial en el buró. La clase de gesto automático que se hace en los hospitales para que el espacio no se sienta tan de hospital. Mi madre estaba recostada con sondas en el brazo y el monitor cardíaco haciendo su ritmo regular de pitidos espaciados, con el regozo gris doblado sobre las piernas, aunque hacía calor en el cuarto. La vi antes de que ella me viera, ese segundo donde todavía puedo decidir cómo quiero llegar. Y en ese segundo la vi reducida. No era la señora Rosario con rebozo y argumentos y la capacidad de llenar un cuarto con su silencio, sino una mujer de 64 años con los ojos cerrados y miedo escrito en la manera en que sostenía la sábana con las manos. Luego abrió los ojos y me vio. No dijo nada. Yo tampoco. Hay silencios que merecen tiempo, y este era uno de ellos. Me acerqué, saqué la silla del rincón, la arrimé a la cama, me senté. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesita de noche, entre el vaso de agua y el control del televisor. Mi madre miró la carpeta y luego me miró a mí. Me pusiste en todo, mamá. No lo dije con furia, con la misma voz que uso en el trabajo cuando le explico a un paciente algo que sabe que no quiere escuchar, clara y sin adornos, porque adornar las cosas difíciles solo las aplaza. El seguro, el contacto de emergencia, todo. Llevo 14 meses sin que me contestes el teléfono y tú me tenías registrada en todo. Mi madre movió los labios. Es que nunca actualicé los... Espera. Abrí la segunda sección de la carpeta. Junto con los documentos del seguro, el hospital había adjuntado un folio de referencia que remitía a una escritura en copropiedad no formalizada ante notario público sobre la propiedad ubicada en Colonia Juárez, Querétaro. Una nota al margen en la escritura original de la casa, con fecha de 9 años atrás, que decía: Valentina Cisneros Arellano, copropieta no registrada con derecho a formalizar en caso de fallecimiento o incapacidad del copropietario principal. 9 años. Mi madre no había olvidado actualizar nada. Mi madre había construido en silencio una red de seguridad con mi nombre encima. El seguro médico, el contacto de emergencia, la copropiedad de la casa, mientras me borraba de su vida en público. Mientras le decía a las vecinas que yo estaba muy mal porque mi marido me había dejado. Mientras Rodrigo me bloqueaba en redes sociales con su bendición tácita. Me tenía archivada, no borrada. Archivada, guardada para cuando fuera necesaria, como se guarda un documento importante en un cajón que no se abre hasta que hay una emergencia. Y lo peor no era eso. Lo peor era que en algún lugar dentro de mí yo lo había intuido, y elegí no verlo porque verlo era más complicado que simplemente dejar de existir para ella. Puse el folio sobre la mesita de noche, con el mismo cuidado con que habría puesto un plato de comida. Mi madre estaba mirando el techo. Abrió la boca una vez más. Valentina, es que cuando tu papá murió yo... Lo sé, dije. Y era verdad. Sabía que mi papá había muerto cuando ella tenía 41 años, y nosotros éramos 3 hijos, y ella se había quedado sola con una pensión del IMSS, y la casa, y un miedo que nunca se le curó del todo. Sabía que ese miedo la había hecho atar cosas, a Rodrigo con deuda emocional, a mí con documentos legales, a Camila con culpa de distancia. No lo hizo con maldad. Lo hizo porque nadie le enseñó otro idioma para el amor y para el miedo. Y cuando los dos se mezclan sin nombre, quedan así, enredados, haciéndole daño a todos sin que nadie lo planee. Eso no borraba 14 meses, pero me dejó verla completa. En ese momento entró la trabajadora social del hospital, la misma que me había recibido en recepción, para dejar un formulario adicional sobre el buró. No pidió disculpas por interrumpir. Puso el papel, levantó la vista, vio los documentos abiertos sobre la mesita, me vio a mí, vio a mi madre mirando el techo, y volvió a bajar la vista sin decir nada. Salió con pasos suaves, cerrando la puerta con cuidado. Eso fue suficiente. Un tercero neutral que vio lo que había en ese cuarto, y no tuvo que decir nada para que la verdad quedara dicha. Y si eso te llegó, si alguna vez has tenido que decir lo que necesitas sin que nadie te lo pida, sin que nadie te diera permiso, dale like a este video, es un gesto pequeño y vale mucho. Me puse de pie. Recogí los documentos, los doblé,
Los guardé en mi bolsa. Me cargué la bolsa al hombro. Voy a tramitar el seguro esta semana. El procedimiento queda cubierto. Mi madre asintió sin mirarme. Cuando te recuperes, hablamos de la escritura de la casa con un notario. Pausa. Y si algún día quieres hablarme como tu hija, y no como tu póliza de emergencia, también estoy disponible para eso. Salí del cuarto. Rodrigo estaba en el pasillo, recargado en la pared con los brazos cruzados, con esa cara que pone cuando algo no salió como calculaba. Me vio salir y me preguntó, ¿qué le dijiste? Pregúntale a ella. Pasé de largo con los aretes de mi abuela moviéndose suave contra mi cuello con cada paso. Rodrigo entró al cuarto. Yo llegué al elevador, presioné el botón, esperé con la vista fija en los números que bajaban. Salí al estacionamiento. El sol de Querétaro estaba bajando hacia el poniente, y el cielo estaba de ese anaranjado y morado que a veces hace que la ciudad parezca completamente distinta, como si no fuera el mismo lugar donde creciste, sino uno que solo se le parece. Me subí al carro. Puse las manos en el volante sin encenderlo. No lloré, no en ese momento. Lo que sentí fue más parecido al agotamiento que viene después de cargar algo pesado durante mucho tiempo. No el dolor de soltar, sino el peso extraño de lo que queda cuando ya lo soltaste y todavía no sabes qué hacer con las manos vacías. Prendí el carro. Puse la reversa. Mi teléfono vibró en el portavasos. La pantalla decía, Camila. No contesté mientras manejaba. Soy de las que no contesta en movimiento, aunque el mundo se esté cayendo. Llegué a mi departamento en el refugio, estacioné en mi lugar, subí las escaleras, entré, puse la bolsa en la mesa del comedor como siempre, y entonces sí le regresé la llamada a Camila. Me contestó al segundo ring, como si hubiera estado con el teléfono en la mano esperando. Valentina. Su voz tenía esa calidad específica que tienen las voces cuando alguien ha estado llorando antes de marcar. Un poco más suave, un poco más lenta. ¿Estás bien? Fue la primera vez en 14 meses que alguien en mi familia me preguntó eso sin ninguna otra cosa detrás. No, ¿y ahora qué vas a hacer? No, ¿ya sabes lo que firmaste? No, ¿te das cuenta de cómo va a quedar mamá? Solo eso. ¿Estás bien? Un punto completo al final. Me senté en el borde del sillón. Estoy bien, dije. Y esta vez era verdad. Camila me contó lo que yo ya imaginaba. Rodrigo había salido del cuarto de mi madre 20 minutos después que yo, con una cara que Camila describió como la cara que pone cuando algo no salió como calculaba, lo cual fue la descripción más precisa de Rodrigo que le he escuchado en su vida. No me mandó mensajes, no llamó, se fue directamente al estacionamiento, y Camila lo vio salir a velocidad de alguien que necesita procesar en movimiento. ¿Es verdad que mamá te tenía en la escritura de la casa? Me preguntó Camila. Sí. Silencio. Valentina, yo no sabía eso. Yo tampoco. Otro silencio más largo, del tipo que no necesita llenarse. ¿Qué vas a hacer? Por ahora tramito el seguro para que hagan el procedimiento. Después hablo con un notario. No dije más. No hacía falta. En las semanas que siguieron, la narrativa que mi madre había construido sobre mí en la colonia empezó a mutar sola, sin que yo tocara nada. Así funcionan estas cosas en los vecindarios de toda la vida, donde la información viaja por las banquetas y los mercados y las misas del domingo. La vecina de enfrente que le había contado a mi prima, qué lástima lo de Valentina, la llamó para decirle que había visto el carro de Valentina afuera del hospital regional el día que ingresó Rosario. Fue la única que llegó de inmediato, ¿sabes? Rodrigo llegó después. Las personas cambian de versión cuando ven quién aparece cuando importa. Me enteré de eso no por haberlo buscado, sino porque Inés me lo contó una mañana mientras desayunábamos en la clínica, con una taza de café con leche en cada mano y tamales de rajas con queso que había traído del mercado de la Cruz. De la manera en que Inés me dice las cosas. Directo, sin adorno, como quien pone un documento sobre la mesa y espera que lo leas tú sola. Ya saben cómo fue, me dijo. Bien, respondí, y seguí comiendo. Rodrigo no me habló en 6 semanas. Luego me mandó un mensaje un domingo en la tarde que decía solo, «Espero que estés bien». Lo leí, lo dejé reposar 3 días y le escribí, «Yo también».
No era reconciliación, era la distancia exacta que necesitábamos los dos para no hacernos más daño, mientras cada quien procesaba lo que había pasado. Es posible querer a alguien y necesitar mucho espacio de ese alguien al mismo tiempo, y esa posibilidad me tomó varios años aprenderla. Camila siguió escribiéndome, ya no solo ¿cómo estás?, sino cosas de vida ordinaria. Fotos de su departamento en Monterrey, del trabajo, de una planta que estaba intentando no matar. ¿Qué es exactamente lo que son las familias cuando funcionan? Personas que se mandan fotos de sus plantas. Un mes después del hospital, le escribí un mensaje a mi madre. No lo mandé en sobre ni fui a dejárselo en la puerta de la casa. Lo mandé por WhatsApp a las 10 de la mañana de un miércoles, cuando sabía que estaría desayunando su café de olla con pan dulce del día anterior. Le escribí, Mamá, ya tramité el seguro y el procedimiento quedó cubierto. Espero que la recuperación vaya bien. Cuando quieras hablar de la escritura de la casa, avísame y agendamos con un notario. Y cuando quieras hablar de cualquier otra cosa, también estoy disponible. No firmé con tu hija ni con un abrazo, solo con mi nombre, Valentina. Se lo mostré a Inés antes de enviarlo, en la barra de la cocina de mi departamento, donde estábamos comiendo esos tamales que había traído del mercado, y ella lo leyó en silencio, me devolvió el teléfono y me dijo, ahí estás. No, qué valiente, no, muy bien dicho, no, me alegra que lo hayas hecho. Solo, ahí estás. Dos palabras que significaban exactamente lo que yo necesitaba que significaran. Ahí estás, no donde te pusieron, no donde te borraron, sino donde decidiste estar. Mi madre me respondió 3 días después con 2 palabras. Gracias, mija. Son las primeras que me dirige directamente en 16 meses. No sé qué significan todavía. Pueden ser el inicio de algo, o pueden ser solo lo que son. 2 palabras que una mujer de 64 años encontró cuando tuvo que encontrar algo. No las estoy esperando con urgencia, ni las estoy analizando en bucle. Las estoy dejando llegar a su tiempo. Esta mañana me levanté antes de que sonara la alarma. De esas mañanas en que el cuerpo despierta solo porque ya descansó de verdad. Puse agua a calentar para café de olla, del que tarda, con canela y piloncillo, y mientras esperaba a que hirviera, me asomé por la ventana del departamento. El cerro del cimatario estaba azul y quieto en la distancia, como siempre está los martes por la mañana cuando no hay nubes, y pensé sin buscarlo en aquella niña de 9 años que caminó sola a recoger su diploma, y lo guardó doblado en un cajón porque nadie había ido a verla. Y pensé, hay cosas que no desaparecen porque las guardes. A veces las guardas y crecen. A veces las guardas y un día las necesitas para entender algo que todavía no tenías palabras para nombrar. Yo me llamo Valentina Cisneros Arellano. Tengo 37 años. Me dieron por muerta y me dejaron las llaves de la casa. Quiero preguntarte algo antes de irme. ¿Alguna vez alguien te tuvo en sus documentos mientras fingía que no existías? ¿Alguien que te guardó para cuando te necesitara sin decirte que te necesitaba? Déjamelo en los comentarios, los leo todos en serio y me importa lo que escribas. Si esta historia se quedó contigo, dale like, suscríbete para no perderte la siguiente y compártela con alguien que necesite saber que existir en tus propios términos siempre fue suficiente. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad.